Paz y bien, amado hermano. Le saluda a su hermano y amigo en Cristo, Luis Guzmán. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en su canal católico, Espacio de Reflexión. Y en esta nueva oportunidad, ya como lo habíamos dicho en la semana anterior, hemos empezado una enseñanza del catecismo de la Madre Iglesia Católica. Y en este video vamos a darle continuidad a, a esas enseñanzas. En el video pasado veíamos algo sobre la señal de la cruz, ¿verdad? Algunos temas importantes, diferencia entre santiguarse, signarse y persignarse. Y en esta oportunidad, mi querido hermano, quiero que me acompañe a ver las partes iniciales del catecismo. Estamos viendo el catecismo a un nivel pues básico, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo cómo está compuesto nuestro catecismo. Y es importante que lo transmitamos. Estamos en un tiempo donde necesitamos que todos conozcamos nuestra fe católica para que podamos vivirla, para que podamos transmitirla a los demás y dar buen testimonio de que Cristo vive en nosotros. Entonces, el tema que vamos a estar meditando, ya como usted lo puede ver aquí en el PowerPoint, vamos a hacer un poco más pequeño aquí la imagen de la cámara. Vamos a proyectar esto, lo vamos a hacer más grande para que podamos ver eh, el- 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 la presentación de la- del PowerPoint. Ahí está. Dice aquí, ¿cuál es el tema que vamos a meditar en esta oportunidad o que vamos a estar estudiando? Es Dios y el hombre, la relación de Dios y el hombre, la finalidad de la creación del ser humano. Imagino que más de alguno se ha preguntado, pues, ¿para qué he sido creado? ¿Cuál es mi finalidad en este mundo? Y una serie de preguntas, ¿verdad que sí? Entonces, en estas láminas que tenemos ahora, vamos a tratar de explicar un poco a la luz del catecismo de la iglesia, cuál es la finalidad del hombre, ¿verdad? Para qué Dios crea al ser humano? Ese es el título de esta presentación y vamos a empezar, pero antes de comenzar, quiero retomar la importancia de estudiar el catecismo, basándome en qué? En las palabras de algunos papas, ¿verdad? Por ejemplo, San Juan Pablo II decía, en buena hora debemos retornar a la antigua y provechosa tradición de hacer aprender respuestas de memoria en el estudio del catecismo. Eh, Cuando nosotros estudiamos, cualquiera puede decir, no, es que a mí no se me queda nada, o que soy muy de cabeza dura, soy muy olvidado. No, pero realmente el Espíritu Santo puede iluminar a todas las personas para que podamos aprendernos las verdades de la fe, pero no solo que queden a nivel intelectual, sino que eso también se lleve a la práctica. Y eso lo decía San Juan Pablo II. También Juan Pablo I lo decía, se equivoca quien quiera acabar con las respuestas de memoria en el catecismo. Si en otras ciencias se hacen aprender tantas fórmulas de memoria, ¿por qué las verdades de la religión no se han de memorizar también? Lo que de niño se aprende de memoria quedará grabado en la mente para toda la vida y será muy útil. Palabras de Juan Pablo I. Es importante que no únicamente nos quedemos con que esta es una presentación más, un video más, sino que si realmente estamos interesados en aprender la doctrina de nuestra iglesia, de la Madre Iglesia Católica, es importante que haya cosas que nos las aprendamos de memoria para que no se nos olviden, ¿verdad que sí? Entonces, esto es importante. Si lo decía el vicario de Cristo, entonces nosotros estamos sujetos a obedecer y a tomar parte en esta eh, instrucción del Papa, ¿verdad? Vamos a empezar entonces, como ya lo bien decía yo al principio, la finalidad del hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Y eso lo podemos ver dentro del Catecismo de la Iglesia en el numeral 1, precisamente, en el prólogo del Catecismo, al inicio del Catecismo. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué? ¿Y qué dice el catecismo de la iglesia? Dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre, justamente.
Dios en su perfección, en su bienaventuranza, en su misericordia, ¿verdad? Eh, en un designio de bondad, en un derroche de bondad, crea al hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea parte de su vida, para que estén juntos, para que puedan ser unidad. Para eso Dios crea al hombre, no únicamente como marionetas, no somos pregrabados, no somos robots, no, sino que Dios nos da libertades nos crea para que podamos nosotros ser parte de esa vida de perfección, de esa vida tal cual Él nos la ha entregado, pero que nosotros, por cuestiones del pecado, que lo veremos más adelante, pues nos desviamos de ese camino. Por eso dice en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. El Catecismo de la Iglesia, el párrafo 1 del prólogo. En otras palabras, amado hermano, el Catecismo nos enseña que para poder tener relación con Dios son necesarias tres cosas. Son necesarias tres cosas que el Catecismo las dice claramente y que nosotros tenemos que llevar a la práctica. Los tres puntos que necesitamos como católicos para poder tener una relación con Dios y para lo cual hemos sido creados es para conocerlo, para amarlo y para servirlo, para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Esos son las tres características o los tres aspectos para los cuales Dios nos ha creado, para conocerlo a Él, para amarlo a Él y para servirlo a Él. Y como bien dicen por ahí, no se puede amar a alguien si no se conoce. Y no se puede servir a alguien si no se ama, ¿verdad? Decía el padre Ignacio Larrañaga, del fundador de los talleres de oración y vida, que Dios es una persona. Todos estamos claros de eso. Y para poder amar y servir a una persona, tenemos que tratarla a esa persona. Es decir, tenemos que conocerla, tenemos que acercarnos. Y esa es la finalidad del hombre. En pocas palabras, como bien dije, esta es una enseñanza básica y en pocas palabras el catecismo nos enseña a que hemos sido creados para conocer, para amar y para servir a Dios. Entonces, pero estas tres palabras conllevan mucho más y nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es necesario saber para conocer, amar y servir a Dios? Y esas respuestas las podemos encontrar en los numerales del 14 al 17 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es lo que debemos saber como católicos para conocer, para amar y para servir a Dios? No únicamente hacer como a mí se me ocurra que es. Ya la iglesia nos da los lineamientos para poder cumplir esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es necesario saber? Primero, es necesario saber lo que debemos creer como católicos. Es necesario saber lo que debemos orar. Es necesario saber lo que debemos hacer y es necesario saber lo que debemos recibir. Cuatro palabras importantes. Ya tenemos tres primeras. Para poder, la finalidad de la creación del hombre es para conocer a Dios, para amarlo y para servirlo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué necesitamos saber para poder hacer esto? Necesitamos saber lo que debemos creer, lo que debemos orar, lo que debemos hacer y lo que debemos recibir. Eso nos lo enseña la iglesia en el catecismo en los numerales del 14 al 17. Creer, orar, hacer y recibir. Ahora, ¿cómo sabremos lo que debemos creer? En primer lugar, de los cuatro puntos que acabamos de mencionar, ¿cómo sabremos lo que debemos creer? Bueno, tenemos aquí tres cosas. ¿Cómo sabemos lo que debemos creer? Primero, aprendiéndonos el credo. Hay muchas personas hoy en día que asisten a la misa y no saben recitar el credo. Y es más, ni siquiera se medita el credo. Posteriormente vamos a empezar a desmenuzar las partes del credo. Ahora, ¿qué necesitamos?
aprender el credo. ¿Cómo sabremos lo que debemos creer? Aprendiendo el credo, leyendo las Sagradas Escrituras y atendiendo las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Eso es lo que necesitamos creer, lo que sabemos que debemos creer, ¿verdad? Aprendiendo el credo, leyendo las escrituras y atendiendo las enseñanzas. ¿Qué es lo que dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí, le dice Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los apóstoles de hoy en día? Son los obispos, ¿verdad? Ahora, ellos son los sucesores de los apóstoles, los guardianes de la tradición. Ellos son el magisterio junto con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, el magisterio, ¿verdad? El magisterio de la iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos lo que debemos creer? El credo, leyendo la escritura y atendiendo las enseñanzas del magisterio de la iglesia, los que conocen de todo esto. Ahora, avanzamos. ¿Cómo sabremos lo que debemos orar? Segundo punto, ¿cómo sabremos lo que debemos orar? Bueno, primero, aprendiendo el Padre Nuestro, la oración por excelencia que Jesús nos enseñó, aprendiendo el Padre Nuestro, esa oración tan completa que involucra todos los factores de nuestra vida, agradecimiento, petición, perdón, ¿verdad? Todos esos elementos están incluidos dentro de la oración del Padre Nuestro. Ahí hay palabras de adoración, santificado sea tu nombre. O sea, esos son exaltaciones a Dios. Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, son peticiones, son agradecimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabremos lo que debemos orar? Aprendiendo el Padre Nuestro, que también vamos a ver parte por parte la oración del Padre Nuestro. Y participando activamente en las oraciones y cantos de la Santa Misa. Hay gente que no comprende que cuando va a misa tiene que participar activamente. Y participar activamente no es decir las cosas únicamente como robotizado, no. Tiene que comprender qué es lo que realmente está diciendo en cada parte de la Santa Misa. Aquel que no conoce todavía vamos a decir, las partes de la Santa Misa, aún se está perdiendo de algo muy grande. Aquel que no conoce todavía o no lo comprende, no lo ha estudiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabremos lo que debemos orar? Primero, aprendiendo el Padre Nuestro y participando activamente en las oraciones y cantos de la Santa Misa. Vamos al tercer punto. ¿Cómo sabremos lo que debemos hacer? ¿Cómo? Primero, aprendiendo los mandamientos de la ley de Dios. Hay muchas personas que hoy en día no se saben los mandamientos de la ley de Dios. Y es importante que los conozcamos, no solo para aplicarlos a nuestra vida, sino también para enseñárselos a las generaciones siguientes. Nosotros somos los responsables de hacer que las nuevas generaciones conozcan los mandamientos de la ley de Dios. Pero así también es importante que también conozcamos y practiquemos los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. No son iguales, también los vamos a ver. ¿Qué otra cosa sabremos que debemos hacer? Obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? ¿Verdad? Hay dos tipos de obras de misericordia. Son dos agrupaciones, las vamos a ver posteriormente. ¿Qué más? Leyendo la Escritura también. La Sagrada Escritura, amado hermano, es, como he escuchado yo en otras reflexiones, es el espejo de nuestra vida. La Sagrada Escritura nos confronta. La Sagrada Escritura nos debe reflejar lo que dice ahí, así debemos hacer nosotros, comenzando con las enseñanzas de Jesús. Y es importante que conozcamos todo esto. Entonces, ¿cómo sabremos lo que debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Bueno, aprendiendo los mandamientos de la ley de Dios.
los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, conociendo las obras de misericordia y leyendo la Escritura. Y este pasaje es importante, tomando en consideración eh, este último punto. Dice, un joven le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Verdad? Lo que muchos nos hacemos esa pregunta. Y Jesús le dice, si quieres conseguir la vida eterna, debes cumplir los mandamientos. Eso lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 16. San Mateo 19, 16. Debes cumplir los mandamientos, dice Jesús, de acuerdo a San Mateo. Entonces, eso es lo que sabremos. ¿Cómo sabremos lo que debemos hacer? Conociendo estas partes que estoy presentando aquí en la lámina, en la diapositiva de este PowerPoint. Ahora, ¿cómo sabremos, como cuarto punto, cómo sabremos lo que debemos recibir? Bueno, aprendiendo las verdades que se refieren a la gracia. En otras palabras, los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos, aquellos elementos de gracia que Dios nos ha dejado como vías, como camino para llegar a la santidad. Hay muchas personas que cuando les preguntamos no conocen cuáles son los sacramentos, no conocen su definición y no conocen qué puede hacer en su vida. No conocen para qué lo hacen, no conocen para qué lo recibieron, no lo conocen. Entonces es necesario ir aclarando despacio, poco a poco, pero no es la intención en este video hablar de todo esto, sino que es esa manera de introducción, cómo podemos nosotros conocer, amar y servir a Dios, comenzando y entendiendo cuál es la finalidad del hombre. ¿Qué es esto? Y el tema principal es este, porque para poder entender cuál es la finalidad del hombre, tenemos que conocer todas estas partes. Entonces, es importante que vayamos tomando en consideración todos estos elementos. Ahora bien, hermano, ¿dónde se encuentra todo esto? Todo esto que acabamos de ver en las láminas anteriores. ¿Dónde se encuentra? Bueno, entonces lo que debemos creer, orar, hacer y recibir se encuentra, en primer lugar, en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Ahí está. Segundo, en el catecismo de la iglesia, que es lo que estamos meditando. Faltar dentro de la biblioteca de un católico que quiere instruirse. Dentro de ninguna persona que está iniciando esa hambre de conocer de más de Dios, no puede faltar el catecismo. Es básico dentro de nuestra literatura. Pues también dentro de la enseñanza del magisterio de la iglesia, ahí está todo también, ¿verdad? Esto, ahí encontramos toda esta riqueza que Dios nos ha dejado y que ha dejado ese depósito de la fe dentro de la iglesia que Cristo, que Él mismo funda. ¿A través de quién? A través de los obispos. Para recordar y motivar, mi querido hermano, ¿verdad? Para recordar y motivar a todos ustedes, mi deseo siempre es motivarlos a que se instruyan, a que crezcan en la palabra. Recordar que Dios nos creó ¿para qué? Para que seamos parte de su vida bienaventurada. Ese es el objetivo, lo que Dios ha querido desde siempre, que seamos parte de su vida bienaventurada. Este no es un video para hacer una reflexión filosófica y teológica profunda sobre eso, no. Es una enseñanza básica del catecismo y por lo tanto el catecismo enseña que Dios nos creó para que seamos parte de su vida bienaventurada, parte de la salvación. Tenemos que buscar la manera entonces de cómo conocer, amar y servir a Dios desde ya. ¿Y dónde tenemos que comenzar? En la casa, con nuestra familia. Para eso fuimos creados, para imitar a Dios, para ser como Dios, tomar las actitudes de Dios. ¿Dónde? Comenzando en casa. Y por supuesto, Dios nos da los medios para llegar a la santidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarlo sencillamente. Yo lo exhorto, lo motivo a que se siga formando, siga perseverando, siga creciendo, porque Dios ha dejado los elementos de su gracia para que nosotros, por esa infinita misericordia de crearnos por amor, vayamos nosotros, lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. ¿Comenzando a dónde? En nuestra casa. Como siempre, es un gusto
poder transmitir estos videos para toda la comunidad, para todos los suscriptores. Por favor, compartan este video para que la riqueza de la iglesia llegue a más personas. Suscríbanse al canal, compártanlo, por favor, para que todos puedan llegar a conocer la gracia, los elementos, esos instrumentos que Dios nos da para salvación. Y recuerde que católico instruido jamás será confundido. Dios le bendiga. Hasta el próximo video.